Semana Santa Radio, la radio que se ve. Carrera oficial. COPE en la provincia de Cádiz. ...287 votos de un lado y 275 de otro. Pero la división no es una opción. Saludos, cofrades de Gabriel Álvarez, bienvenidos al Carrera Oficial que dejamos colgado en cope.es en vísperas del Adviento. Es miércoles 29 de noviembre. Ya estamos atentos a las 1000 zambombas que aguardan a nuestras cofradías y también a elecciones como la celebrada el pasado sábado en la Hermandad del Cristo de la Expiración de Jerez. De ellas son esos datos que colocamos en cabecera tan igualados, y con el hermano mayor electo Jesús Rodríguez contamos en nuestros estudios para este rato agradable en el que hablar de cofradías se convierte en hablar de expectativas, de unidad, de brazo tendido y de trabajo por y para que la palabra hermandad sea puesta en evidencia de modo positivo para todos. Y en Hermandad te esperamos y te aguardamos, querido oyente, querida amiga. Gracias por estar aquí. Nuestra bienvenida también para Jesús Rodríguez, hermano mayor electo de la Hermandad del Cristo de la Expiración, la Virgen del Valle y San Juan Evangelista. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Se me ha olvidado solo San Pedro González Telmo. San Pedro González Telmo, sí. Está con nosotros Marco Antonio Gómez, que, bueno, además de nuestro compañero, es algo así como quien te recibe para llevarte de la mano al pleno de hermanos mayores del que él también forma parte. Marco. Buenas y cofrades tardes en este tiempo de Adviento, donde ya guardamos la llegada de Cristo, un año más, en ese 24 de diciembre que se acerca poco a poco a nuestros calendarios. Bueno, Jesús, para empezar, la igualdad de los datos genera quizá un punto de inquietud, pero conociendo a quien es ya hermano mayor electo, esa templanza, esa mano tendida, esa capacidad de consenso y de diálogo, pues va a primar durante estos años, imagino, claro. Claro, un voto no es más que un discurso que hace cada hermano y que explica su criterio sobre cómo debe estar conformada la hermandad. Lo hemos entendido. El que haya estado tan igualado significa que la mitad de los hermanos considera que la hermandad tiene unos valores y unos principios que tienen que cumplirse, y sobre todo significa que nos están pidiendo que la candidatura vencedora gane a la vencida. Y por lo tanto, ese discurso de los hermanos, que aunque sea en una simple hoja, ha quedado clarísimo, lo hemos recibido y lo atenderemos. Una vez ya conocidos los datos, ¿qué te dijo el otro candidato, Guillermo Guerrero? Bueno, somos adversarios de ninguna manera, ni somos mucho menos enemigos. Claro. Somos hermanos de la hermandad con algunos criterios, porque muy poco nos diferenciamos, diferentes, y con eso lo que nos hicimos fue darnos un abrazo, y esa fusión que hicimos en el abrazo hay que llevarla ahora a la práctica para el resto de las cosas de la hermandad, que eso es lo propio. Claro. Ha sido un proceso un poquito tortuoso, alguna denuncia incluso por uso de alguna candidatura, de datos, bueno, sí. Todo eso hay que dejarlo atrás. Sí, claro, vamos a ver. A la insensatez hay que hacerle el caso que merecen. Justo, claro. Dedicarle tiempo de tu vida a combatir una insensatez es una tontería. Pero la gente que elige un camino con la finalidad que se quiere decir, que presentar una denuncia es lícito para cualquiera. Claro. Lo que hace lícita o ilícita a una denuncia son los fines que persigue. Entonces, cuando son fines morales, hay que aplaudirlo incluso. Cuando los fines tienen un fondo de ignominia, pues también hay que entenderlo. Se ha querido jugar en un campo, pues vamos a jugar todos en el campo. Claro. Quiero decir que no ha acabado. Jesús, por dejar ya atrás lo que ocurrió el sábado y mirar al presente y al futuro,
quizás sí sea digno de alguna mención contemplar que hubo hermanos que tuvieron que marcharse cuando iban a votar, pues ni más ni menos porque la cola era pues increíble. La cola era tremenda. Desde hace varias elecciones, es decir, desde hace un montón de años, nuestra hermandad siempre ha tenido 2 urnas y siempre ha tenido también, en alguna ocasión, ha tenido incluso más de las 5 horas que estaban marcadas. Pero la autoridad es la que manda y a la autoridad, no la alta autoridad, sino solo la autoridad es la que manda, y a la autoridad nos debemos todos como cofrades que somos, y por tanto debemos ser servidores del criterio de quien sabe más. Marco. Jesús, ¿qué te empuja a dar el paso y bueno, presentarte al hermano mayor y conformar esta junta de gobierno que en breve tomará posesión en la Hermandad del Cristo de la Aspiración? Sí, bueno, yo llevo 12 años en la Junta de Gobierno, pero ni por asomo, mis compañeros lo saben, se me había ocurrido nunca presentarme como hermano mayor. Pero hace unos meses, un grupo de hermanos de gran peso en la hermandad, la mayoría hermanos mayores antiguos, me dijeron que pensaban que era necesario alguien con mucha paciencia y con cierta experiencia, y que entonces no era una petición que me hacían, sino que era una obligación que yo debía cumplir. Tampoco me sentía yo que estuviera obligado por eso, pero comprendí que si me lo estaban pidiendo ellos a lo mejor eran solo los intermediarios de otra voluntad más importante, y inmediatamente dije que sí. Bueno, yo digo que sí siempre a cualquier cosa que me ofrecen. No se conoce gente de la zona que me haya ofrecido una charla, una conferencia, cualquier cosa, que haya dicho que no. Vamos, de hecho, tengo un pregón el día 17, la exaltación de la Navidad de la Piedad. Inmediatamente que me lo dijo Enrique Espinosa, padre, inmediatamente acepté, porque yo creo que cuando alguien te pide algo es porque tiene confianza en ti, y no se debe responder a una muestra de confianza con el desaire de decir que no. ¿Qué le falta a la Hermandad del Cristo para alcanzar ese grado de templanza entre los hermanos? Sabemos que es una cofradía grande que tiene problemas de cofradías grandes. Sí. ¿Qué le falta? ¿Qué podemos añadirle? ¿Qué le va a añadir tu Junta de Gobierno para templar ánimos y remar, nunca mejor dicho, que todos remen a la vez por estas playas de San Telmo? Bueno, lo que le falta es sencillamente que no tender la mano, porque la mano está tendida, pero no solo tendida por nuestra parte, también está tendida por la otra candidatura. Quiero decir que ya solo nos falta afianzar esa mano tendida y después cumplir los objetivos que son propios de una hermandad, y decir, ya han pasado las elecciones, hemos oído el mensaje es doble. Por una parte, que debemos entendernos todos, y por otra parte, que hay una candidatura que ha ganado, eso no hay que olvidarle, aunque sea por un voto. Entonces, con ese doble mensaje que hemos entendido, así actuaremos. Permitidme que nos peguemos ahora el gustazo de disfrutar un poquito de música. No podemos olvidar que no hace mucho tuvo la hermandad la celebración del aniversario de esta pieza. Sí. Esto se estrenaba, en lo que a la letra se refiere, en base a esa marcha centenaria de don Germán Álvarez Beider. Cuando yo escucho la marcha Cristo de la Aspiración, pues se me llena la cabeza de bacalaos, de ese aire que sopla, parece que como parte del Viernes Santo por la tarde. Es una hermandad en la que, bueno, no con la tensión con la que se viven unas elecciones, siempre ha habido puntos no de división, sí de complemento.
El Cristo con sus horquillas, la Virgen con sus zancos, los facalaos, los antifaces. Bueno, una hermandad llena de riquezas, que entre sus riquezas pues está seguramente lo que dice Marco cuando habla de dificultades de hermandad grande. Es una hermandad señera que desde luego tiene una historia y tiene un presente y un futuro impresionante, ¿verdad, Jesús? Desde luego, nuestra hermandad aportaba a la Semana Santa ciertas características que son únicas y que ha producido que se extienda mucho más allá de las fronteras de nuestra ciudad. Esto es otra cosa que debemos nosotros extender todavía más si cabe. Y después hay cosas que hemos ido dejando de años y que esa singularidad de la hermandad hace que hay quien haya hecho negocios de, por ejemplo, con cuantos miles y miles y miles de figuritas del Cristo de la Aspiración circula por todos lados. De cruces. De cruces. No tiene sentido que la hermandad no lo haya adquirido los derechos como modelo industrial, por ejemplo. Claro. ¿Es una de las pretensiones tuyas? Hombre, por supuesto. No es una pretensión, es una obligación. Claro. Es un patrimonio propio de la hermandad y nadie debe enriquecerse porque nosotros seguro que le buscaríamos fines magníficos al dinero que se obtenga por eso. Y entonces, bueno, lo hemos visto, hasta nos contaba un hermano al que yo no conocía de nada, por lo menos, que en Alemania vio en una cervecería, vio a un señor alemán con la figura del Cristo de la Aspiración. Y le preguntó, yo no sé de quién es, pero lo tengo, ni de dónde viene, pero lo tengo mucha devoción. Qué bonito, ¿no? Sí. Ahora es curioso. Sí. Jesús, y Gaby, me voy a permitir que volvamos a la sintonía que nos acompaña de fondo. Sí. La Marcha Cristo de la Aspiración de don Germán Álvarez de Viver, que por supuesto, si nos centramos en su calidad artística, su calidad técnica musical, es una de las grandes marchas, pero también cumple esa función de escuchar la marcha y cerrar los ojos y ver al Cristo en su salida, o en cualquier punto de su recorrido del Viernes Santo. Me vas a permitir, Jesús, que te haga el mismo ruego que hice en público cuando en 2021 tuve la suerte de presentar este concierto, allá en los claustros. Y al igual que le hizo también al anterior hermano mayor, no se plantea la hermandad que esta sea la sintonía tras el paso del Cristo de la Aspiración en la tarde del Viernes Santo, que sea el pentagrama de don Germán Álvarez de Viver, la sintonía de este Viernes Santo. O sea, estás hablando de poner una banda detrás de... Por supuesto, no podríamos disfrutar en esa plenitud de sentido de ver lo que escuchamos y de escuchar lo que vemos. Bueno, sería... no se me había ocurrido nunca, porque el Cristo ya sabemos lo que lleva desde hace tantos años y que parece forma parte también de su idiosincrasia, pero se le podía pensar que fuera, por ejemplo, la entrada en el barrio, una banda... que en la entrada en el barrio sonara la marcha Cristo de la Aspiración. Creo que sería una idea magnífica, así que tomamos cuenta. Pero que la banda esté por fuera, ¿no? Porque ese movimiento del Cristo es natural y hay que preservarlo, es parte del patrimonio. Sí, bueno, y además es parte del milagro. Es decir, es sorprendente que después de siglos no haya habido un simple traspié, porque claro, ya sabemos cómo funciona la hermandad. ¿Y de eso tú sabes algo? Hombre, y tanto, ¿Cargador del Cristo cuántos años? 40 años he estado. Entonces, pero siempre lo pienso. Y yo además siempre cargo por dentro. De siempre he cargado por dentro. En un par de años que cargo por fuera, solo por la altura y porque faltaban puestos, el resto pero yo siempre pensaba, es que yo le piso la túnica al de delante y se cae, y el paso y los que vamos aquí dentro, pero bueno, nunca ha sido una sensación de miedo, sino solo de curiosidad, que vayan pasando los años y que nunca haya ocurrido ese milagro, y por tanto yo creo que ese milagro evidente lo debemos mantener. Ahora, es verdad, una idea magnífica, la entrada en el barrio con una marcha, es verdad, por fuera, no detrás del paso, sino por fuera, y que sea como una especie de timbal y de trompetín a los vecinos de que el Cristo llega a su casa. Claro. Lo tomamos en cuenta, buena idea. Oye, Jesús, yo creo que en algún momento ha habido, no sé cuál es el grado de vitalidad en este momento. Hay hermanos del palio que le pondrían zancos al Cristo y viceversa, hermanos del Cristo que querrían ponerle horquillas al palio del Valle. Claro, los hay. Los hay, creo que son una inmensa minoría, pero los hay.
Pero bueno, esto es sencillo. Si quieren hacerlo aquí, que hagan esa propuesta, se presenten unas elecciones y después hagan lo que les parezca. Esto es sencillísimo. He dicho antes que votar es hacer un discurso breve. Claro. Pues que hagan su discurso y que digan las razones que ven. Yo creo que la cofradía está perfecta tal como está. Y hay gente que considera que lo singular es cargar por fuera, porque es más jerezano, cuando cargar por fuera es primordialmente y esencialmente sevillano. Es que hay gente que quiere buscar la singularidad donde no existe. Claro. Bueno, propuestas de futuro, van surgiendo algunas sobre la marcha, como pues trabajar por tener los derechos registrados de la iconografía del Cristo, más cosas. Bueno, lo normal en todas las hermandades, los cultos, la formación cristiana, la formación histórica, la formación no ni cristiana ni histórica, sino general, mediante seminarios, conferencias, de cosas que tengan que ver con la Semana Santa y con las hermandades, pero no que sean estrictamente religiosas, y después que darle un cambio completo, creo que no solo nuestra hermandad, sino toda a la bolsa de caridad. De eso te voy a preguntar, Jesús, porque la Bolsa de Caridad Virgen del Valle destacó hace unos años por ser una de las, quizás de las más potentes en Jerez, y de las primeras que se crean. De hecho, bueno, prácticamente, gran parte de culpa, de esta bendita culpa de la coronación canónica de la Virgen del Valle viene arrastrada por el peso específico de la Bolsa de Caridad. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo la Bolsa de Caridad Virgen del Valle? Bueno, la Bolsa de Caridad Virgen del Valle se encuentra como el resto de la Bolsa de Caridad de las hermandades. Cuando nació la Bolsa de Caridad, que creo que fue la primera de hermandad, existían Cáritas, Cruz Roja y las Hermanitas de la Cruz, porque con la finalidad de alimentar a la familia que lo necesitaban. Ese pastel se ha dividido en 300 y pico de entidades que se dedican a esa misma actividad. Quiero decir que ha disminuido por inanición, aunque parezca una paradoja. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el sentido. Por ejemplo, en nuestra parroquia hay montones de ancianos, cientos de ancianos, 200 y pico que viven solos de más de 78 años. Bueno, ahí hay una labor social enorme. Todo no está en Jerez, nadie pasa hambre. Todo el mundo, hay tantas bolsas de caridad que nadie pasa hambre. O sea, por lo tanto, ahí tenemos otro camino inexplorado por el resto de las hermandades que se empeñan todos en ir a lo mismo. Hay nuevas pobrezas, claro. Y esa soledad de los mayores es una de ellas. Efectivamente. Y otra, por ejemplo, cuando yo era presidente de Cruz Roja, organizamos en los 2 últimos años el regalo de unos guantes. Lo hice a través de mis grupos de WhatsApp. Traedme unos guantes, pero por favor envueltos. Y los voluntarios de Cruz Roja, los niños, fueron el día 5 y el día 6 repartiendo guantes y llegaban y decían, es que se emocionaban los que los recibían, es que yo hace más de 40 o 50 años que no me recibo regalos de los Reyes Magos, ¿no? Y eran unos guantes, pero lo importante no es el regalo, es el recuerdo. Y al año siguiente lo hicimos con una bufanda, lo mismo. En fin, que teníamos un voluntario que se dedicaba a cantar cumpleaños feliz. Y la gente se emocionaba diciendo, es que a mí no me cantan. La felicidad está en las cosas sencillas, no en las cosas grandes. Claro. Es fácil. Después tenemos un montón de niños que por falta de recursos necesitan apoyo escolar, de maestros que lo ayuden y no tienen. Tenemos 50 y tantos niños en nuestra hermandad, jóvenes, ahí los tiene para enseñarlos. Todo. Después, la gente se empeña en el alimento, pero no piensa en los kits de aseo personal. La gente no necesita alimentarse, necesita lavarse y asearse. E incluso cuando la dignidad perdida. Claro, incluso cuando se habla de alimentos, ¿cuántos bebés tienen intolerancia a la lactosa? A montones. Pues bueno, la gente se mala cientos de kilos de leche y después resulta que también la leche tiene muchos niños intolerantes. Vamos a acudir también a rellenar ese terreno. Todo se trata de poner un poco de imaginación en esto y no dejarse mover por la inercia. Eso en cuanto al proyecto material artístico, cofradiero que contempla esta Junta de Gobierno, ¿qué hay en el horizonte? ¿Qué le falta al Cristo? ¿Qué tiene que restaurar el Cristo? ¿O qué debemos extraer en el Cristo en estos años? Sí, bueno, tenemos que darle la dignidad que le falta al altar, ¿no?
Y con esta, quiero decir, el altar está prácticamente en bruto, no tiene la talla ni el dorado que necesita, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar recursos para darle a las imágenes la dignidad que necesitan, porque no basta con serlo, hay también que parecerlo. Entonces, pues, esto es otro de las actividades que debemos abordar enseguida. Y después, si nosotros consiguiéramos, que en eso estamos, a ver si somos capaces de hacernos con el uso, no con la propiedad, porque los costes serían enormes, con el uso de la nave que linda con nuestra hermandad, podríamos tener una iglesia más enorme y salones que permitieran que en fin, que no estemos un poco hacinados como estamos ahora, sobre todo cuando llega la tarde del Viernes Santo, que hablamos antes del milagro de que el Cristo no se caiga, el otro es el milagro de cómo tantísimos hermanos entran en ese espacio tan pequeño. Pues cosas en relativas a la Hermandad del Cristo de la Expiración. Yo bromeaba antes con que con Marcos vais a ir al pleno de hermanos mayores, sí. Y yo que siempre he valorado en ti esa mesura, ese consenso, ese modo de expresar y de tener siempre mano tendida ante los conflictos, ante las posibilidades de encontronazo. ¿Cómo ves el patio cofrade jerezano en general? Cuando llegues al pleno, pues te vas a encontrar con problemas de todo el mundo. Sí. Bueno, he hablado de tu condescendencia en el trato, pero de tu visión clara de las cosas, claro, y de decir aquello que crees. Claro, es decir, una cosa es ser condescendiente y otra cosa es ser un pusilánime. Eso es. Desde luego, en absoluto es así. Yo creo que primero fue la doctrina y después el templo. Y hay muchos cofrades que ponen el templo por delante de la doctrina. Y cuando hablamos del templo, hablamos del templo y las imágenes. Es lamentable que haya cofradías que sea la imagen de la Virgen o la imagen del Señor, crea una propia división entre ellos. Es decir, que el cofrade ha antepuesto, bueno, no en general, sino muchos cofrades han antepuesto el templo a la doctrina, y eso hay que procurar cambiarlo. Es una labor que no me corresponde a mí, ni mucho menos, quizás tampoco a la Unión de Hermandades, sino que hay que formar a la gente en que comprenda que primero es lo que está escrito y después todo lo demás, porque todo lo demás no es más que representación de lo que está escrito. Muchos cofrades han antepuesto el templo a la doctrina. Es un titular, ¿eh? Un gran titular. Sí. Más cosas, Marcos. Sí, yo tengo un par de preguntas de las mías, de las que vamos a ello. Me hacen reflexionar un poquito rebuscadas eso. Desde su condición como letrado, y ahora que hablamos tanto, desgraciadamente, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, ¿son las hermandades de cofradías un espacio donde el Estado de Derecho está y está con buena salud? Bueno, depende de cada cofradía, depende de cada dirigente de cada cofradía. Tampoco es extraño la figura del hermano mayor que actúa como autócrata y gobernante. Eso es un tremendo no solamente para la cofradía, sino para el ambiente en general, porque inspira a otros a pensar que si esto funciona de esta manera, es la única manera de funcionar. Una de las cosas que le dije a quienes me propusieron esto fue que se trataría de trabajar por delegación, porque la cofradía no debe ser más que algo importante, pero no primordial en cualquier persona. Quiero decir, yo he dicho lo hacemos, pero actuamos por delegaciones. Quiero decir, tesorería, yo busco un tesorero, pero el tesorero tiene que buscar su equipo. Secretaría, yo busco un secretario, mayordomía, yo busco un mayordomo, pero el mayordomo tiene que creer, porque esto se basa en la confianza. Y las reuniones de 8:30 a 9:30. Cada cofradía se entiende que si propone un presupuesto, tesorería, no tiene que decir nada al hermano mayor sobre si está bien o está mal,
Si tenemos la confianza en la tesorería, pues simplemente tenemos que votar que sí a lo que haya propuesto, salvo que haya una insensatez, cosa que no creo, porque donde estaría la insensatez no haber elegido bien, pero como hemos elegido bien, no creo que haya ninguna insensatez. Y a las 9:30 cada uno, el que quiera se toma algo en el bar y el que no se va a su casa. Y después, otro requisito fundamental que puse, cada mes y medio, convivencia de la Junta de Gobierno, de los asesores y de todo el grupo de hermandad en una comida, cada mes y medio, porque eso es lo que hace de verdad hermandad. Y lo que igual que al terminar la Semana Santa, una convivencia, todos los cargadores, de todos los costaleros, y ya está. Y hay que empezar a sembrar ese camino, lo demás viene ya rodado y por su propio peso. Es decir, hay que hacer hermandad de verdad. Pues, que sí. Bueno, pues tenemos claro que está la Hermandad del Cristo ante un gran hermano mayor, así como nosotros tenemos claro que tan buen pensador de lo cofrade es que va a haber que llamarlo más veces, aunque sea para hablar de otras cosas. Me va a permitir que es la última pregunta. Adelante. La pregunta más íntima, sin abandonar su condición de letrado. Para Jesús Rodríguez, ¿el Cristo es juez supremo, fiscal o abogado de nuestra causa? Bueno, el Cristo está por encima de todo eso. del derecho. El Cristo está a nivel divino, ¿eh? Pues sí, el Cristo está por encima de todo eso. Lo fundamental es que es una referencia espiritual de todos los devotos del Cristo. Y por lo tanto hace esas, y por eso tiene una condición divina, hace de juez, de fiscal y de abogado defensor. Lo que pasa es que no se debe instrumentalizar. Es decir, con denuncias falsas, con acusaciones falsas, con insidias, convertirse en fiscal de una hermandad. Porque si el Cristo abogado defensor está por encima de cualquier fiscal, en conocimiento, en autoridad y desde luego en afecto de todos los que sentimos esa devoción. Jesús Rodríguez, muchas gracias por este ratito y yo creo que vamos a tirar de ti más de una vez, sea para hablar del Cristo o sea para hablar de cualquier otra cosa. He dicho que siempre digo que sí a todas, así bueno, solo tenéis que llamarme. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Y permíteme, querido amigo, querido oyente, para cerrar un par de apuntes de la actualidad cofrade que en Jerez nos tiene ante dos conmemoraciones importantes, aunque con una diferencia de años de una respecto a la otra. Ya te ofrecíamos en Carrera Oficial un programa dedicado expresamente al 75 aniversario de la fundación de la Sagrada Lanzada, incluso grabado, recordarás, en su casa de hermandad. Bueno, no nos apartamos de ellos porque acaban de presentar el logo de esta conmemoración, una obra del inefable Miguel Ángel Segura. Otro logo que tenemos por delante, mucha atención el domingo a la 1 de la tarde en la parroquia de San Benito de Jerez, donde la Hermandad de la Clemencia inicia los actos de su 25 aniversario, también con presentación de logo. Y de zambombas ya ni te hablo, la lista la tienes a tu alcance seguramente a través de más de una guía que si están actualizadas como deben, que no todas lo están, pues te invitará a acercarte de modo siempre prioritario, porque el paladar es muy especial a las de nuestras hermandades y cofradías. Saludos de Gabriel Álvarez, entramos en el Adviento, ya mismo otro programa, otro espacio Carrera Oficial, colgado aquí en cope.es. En la provincia de Cádiz. Semana Santa Radio, la radio que se ve.